Bienvenidos al primer episodio de Kintsugi Podcast. Estoy demasiado feliz de presentarles este proyecto que hace rato estaba en mi mente, en mi corazón y ya lo estoy materializando. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado, Andrés. Me alegra mucho que estés acá, que seas nuestro primer invitado en nuestro podcast. Y no, en serio, es un honor tenerte con nosotros y no. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sara, y muy contento de estar aquí y apoyar esta idea, este lanzamiento que estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, yo sí quería como hacerte una pregunta muy personal, que es una pregunta que muchas personas les puede dar como controversia o pues como no saben responderla. Es como, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Berraquera. Ok, me encanta. Sí. ¿Y por qué? Yo pienso que sobre todo para esto del emprendimiento, el 90% es persistencia. Ujú. Y cuando hablo de persistencia, es persistencia en la incertidumbre. O sea, en momentos en que tú de verdad ves que te vas a caer del precipicio y que nadie te va a salvar. Y para eso se requiere mucha valentía. Bueno, berraquera es, digamos, una manera de decir valentía, quizá. Sí. Pero hay una palabra en inglés que lo describe muy bien, que se utilizaba inclusive antiguamente, no tanto ahora, pero en el oeste, que es grit. Ujú. Grit no tiene una traducción directa al español, pero la traducción más directa que yo he encontrado es berraquera. Ok. Y vámonos un poquito como al pasado. ¿Quién es Andrés? Porque queremos saber como de todos estos emprendimientos tan lindos que tienes, de la persona tan maravillosa que eres. Me gustaría saber quién es ese Andrés, de ese Claro. niño interior. Total, bueno, yo nací en Medellín, obviamente, pero desde muy joven, desde los 11 años, me fui para Estados Unidos, o me llevaron para Estados Unidos. Y pues la verdad, en el bachillerato me fue muy bien, tuve un bachillerato brillante, por decirlo así. Tuve la oportunidad de estudiar en dos universidades Ivy League, y tomé la decisión de no hacerlo. Como buen acuario, me, re- me rebelé contra el sistema. Y inclusive en una universidad me dieron una beca, beca completa, y decidí viajar un poco, volví a Colombia un tiempo. Después ya sí volví a Estados Unidos y me tocó empezar de cero. O sea, después de haber tenido todas las puertas abiertas, me tocó empezar Empezar desde otra abajo. vez, sí. Sí, desde Community College y volver a empezar. Pero bueno, después te hablo de esa filosofía de volver a empezar. Pero después de ahí me fui a vivir a Los Ángeles. Eso fue como en el 2000, algo por ahí. Y en Los Ángeles ya hice mi carrera de ingeniería, comencé a trabajar en startups y pues llevo más de 20 años trabajando ¿Y en cómo surgió startups. esa venita del emprendimiento? De, uy, a mí me encanta esto, voy a ser Sí. emprendedor. Pues mira, yo creo que lo mencioné el otro día que estábamos en una charla que tú mencionaste y cuando nos estábamos aquí presentando. Y ahora que lo pienso, pues caigo en cuenta que es que en mi familia hay muchos emprendedores. Mi abuelo fue emprendedor sin saberlo. Tuvo un estadero que fue de los más famosos en baile tradicional, porro, tango, en toda la región. Ok, sí me acuerdo, Sí, sí. sí, sí. Mi mamá fue emprendedora, mi tío. Entonces creo que es algo que uno tiene en el ADN y que en algún momento lo tiene que hacer real. Lo tiene que hacer cumplir, por decirlo así, porque como dice Steve Blank, ¿conoces a Steve Blank? Profesor de emprendimiento de Sí. Stanford. Yo una vez estuve en una charla de él en Los Ángeles y dice que ser emprendedor, o sea, que él se imagina que los emprendedores eran como los antiguos cavernícolas, que había uno que tenía que salir de la cueva Sí. y que decía, no, es que yo tengo que saber qué hay al otro lado de la montaña. Y todos le decían, pero ¿por qué? Si aquí estamos bien, estamos seguros. Y él decía, es que yo no sé por qué. Yo no sé por qué, pero es que yo tengo que saber.
Y entonces se iba y a veces se lo comía un tigre o a veces no, y a veces... Pero es eso, es como... es algo que uno tiene que hacer cuando uno es emprendedor, digamos, por naturaleza. Y sí se dio la oportunidad, digamos. Estaba como en el lugar perfecto, en el tiempo correcto. En Los Ángeles en el 2012 más o menos, que empezó a resurgir el tema de la tecnología y pues encontré muchas oportunidades. Ok. Y te quería preguntar, ¿cuál fue como el primer emprendimiento así como que sacaste en esa época con el que Ujú. empezaste? El primero fue cuando todavía estaba estudiando. Yo cuando estudiaba era bartender. Ok. Y el sistema ¿cómo se dice? De agendamiento de reservas en el restaurante bar donde trabajaba era muy malo. Entonces yo con muy poco conocimiento les creé un sistema y se los vendí a ellos en el restaurante y lo utilizaron muchos años. Y yo sí, Wow. pues ahora obviamente pensando en la arquitectura, en el diseño, o sea, no sabía nada, pero pues creo que esa fue como la primera vez que hice algo para vender. Ok, y bueno, ya que me imagino que has tenido pues muchos, o sea, muchas experiencias con relación a la tecnología, ¿cómo surge este emprendimiento de Enric? Sí. Que lo vi en redes sociales, me pareció muy maravilloso, entonces me gustaría pues que nos hablaras de qué trata y cómo surgió, o sea, cómo dices, no, voy a sacar esto y lo voy a sacar así y este va a ser como el propósito, porque Sí, me parece que es algo muy bonito y muy distinto a las otras inteligencias. sí, Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito más. sí, hay mucho para hablar, pero te lo resumo de esta manera. Ya después, habiendo trabajado con inversionistas, firmas grandes, emprendedores muy exitosos, pues hay un tema de conciencia que no hace mucha parte en este momento del emprendimiento. Yo creo que lo que lanzó, si tú miras la historia de Silicon Valley, hay un libro excelente que se llama Stealing Fire, que habla sobre el estado de flow y cómo comenzó Silicon Valley. Y todas estas experiencias de conciencia, de viajar a la India, inclusive psicodélicos en algunos casos, fueron los que lanzaron las empresas más grandes inicialmente de Silicon Valley. Hoy se ha convertido en algo muy mecánico. Hoy se ha convertido o sea, hay una fórmula para hacer dinero, haz esto, etcétera, etcétera. Y creo que hemos perdido mucho de eso, de lo que en realidad se trata de emprender. Es que emprender no es hacer dinero. Nikola Tesla murió en la miseria Ujú. y es de los emprendedores más increíbles de la historia. Entonces, habiendo aprendido eso y en mi desarrollo personal, cuando yo regresé a Colombia en la pandemia, porque pues en Los Ángeles no había nada que hacer, todo estaba cerrado, me volví a enamorar de Medellín, decidí quedarme. Yo vi una oportunidad gigante porque para mí, y creo que podríamos hacer un podcast de solo esto, para mí el futuro de la humanidad está en ciudades como Medellín. Obviamente vemos lo que está pasando en Estados Unidos, no va muy bien. Sí. Entonces, entonces pero hay ciertas barreras. Pero bueno, entonces, cuál es el propósito de nosotros? En realidad, cuando nosotros creamos Enric, nos juntamos un grupo de personas que estábamos muy interesadas en la evolución de la conciencia humana, en cómo ayudar a que el ser humano prevalezca, por decirlo así. Y, y dijimos, bueno, ¿cómo le entregamos herramientas a la humanidad para que esto suceda? Ahora, creo que hay un lado muy práctico y aquí es donde creo que es la diferencia entre quizá las ideas que en realidad impactan y transforman y las que se quedan un poco como en el garaje en lo que tiene que ver con el impacto del desarrollo humano, no en el dinero, que es hay que ser práctico en cómo se desarrolla. Sin dinero no vas a llegar muy lejos, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos un balance entre crear algo que sea alineado con nuestro propósito, que crezca como una startup, pero sabiendo que en realidad nuestra meta detrás de todo eso es nuestro lema, logo, slogan, como lo quieras llamar, es AI for Humanity. Eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar.
Y digamos que Enrique en este momento nuestro producto es un vehículo para eso. Ok. No sé si te queda claro. Sí, sí, me queda muy claro. Sí. Y me parece muy bonito el propósito que tiene, porque pues la inteligencia artificial pues siempre ha estado, sino que ya en estos últimos años ha estado como en el auge. Ujú. Y muchas personas lo ven como un tabú, como que, hey, no uses inteligencia artificial, o la inteligencia artificial nos va a reemplazar en un futuro. Entonces, me parece muy bonito porque ese propósito de ustedes como humanizarlo, también como esa conciencia humana, me parece como que bacano, porque le está enseñando a muchas personas, por ejemplo, a mis papás, o sea, no saben cero de inteligencia artificial y me parece que les apostaría como al negocio que ellos tienen, porque Sí. también sirve como para emprendimientos, para emprendedores. Entonces, me parece algo muy brutal y, por ejemplo, como en mi emprendimiento, que yo apenas estoy empezando en el podcast, pues como esa inteligencia artificial, ¿cómo le podría aportar A los emprendedores en general. en general? No, pues yo creo que Sam Altman dijo este año, al principio de este año, que quizás sea el primer año en que se vaya a ver un unicornio de una persona. No sé si vaya a ser este año, de pronto está un poquito avanzado, pero sí se puede dar. Yo creo que es saber utilizar las herramientas para reemplazar muchas cosas que antes un emprendedor tenía que hacer y dedicar mucho tiempo. Inclusive pues en el desarrollo de software también, o sea, nosotros lo utilizamos y se están viendo unas cosas increíbles, pero el tema ahí es que todo es el mercado, todo es, ¿cómo se dice? Demanda y oferta. Sí, Entonces, si todo el mundo hace lo mismo, claro. se vuelve, entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador? Creo que la ventaja más grande es los que tomen ventaja ya, en este momento que todavía no está tan masivo. Pero dentro de unos años, los videos pros van a ser con inteligencia artificial, o sea, las empresas de marketing van a sufrir mucho, para mí, en mi opinión, y van a tener que reducir mucho, que eso es otro tema que va a pasar con la gente, pero bueno. Eh, yo pienso que todo se va a nivelar en un momento, pero en este momento la oportunidad más grande es velocidad, si lo puedes hacer ya. Porque dentro de unos años, como digo, o sea, la competencia lo va a hacer igual que tú, mejor porque tiene la misma oportunidad de herramientas. Entonces, al final, lo que te va a hacer brillar es tu diferenciador en el mercado, como tu propuesta o como ser humano. Va a ser igual que es ahora, la verdad. No va a ser tan diferente. Ok, total, muy de acuerdo con vos. Y te iba a preguntar algo que dijiste pues anteriormente sobre Medellín, Ujú. porque pues también este podcast trata como de decirle a las personas de acá, de Colombia, de que no solamente somos historias de nuestro pasado, sino que nosotros mismos somos los encargados de reescribir esa historia y cómo la queremos contar, ¿cierto? Y me parece muy bonito lo que dijiste, es que Medellín hay muchas oportunidades. Acá Ujú. es una ciudad que, claro, no pretendemos borrar la historia de un pasado muy trágico, muy malo, pero que acá hay muchas oportunidades, hay mucha gente muy talentosa, muy maravillosa que está sacando como estos emprendimientos y está diciéndole a Colombia, hey, mira, nosotros somos capaces, somos gente berraca, como vos comentaste al Sí. principio. Entonces, me gustaría saber cómo, porque después de ir a Los Ángeles, como que wow, Ujú. ¿cierto? Porque uno acá en Medellín, un parce, no, Los Ángeles, lo veo por allá Sí. lejano. Decir, en Medellín acá hay muchas oportunidades y lo veo como una potencia, porque acá hay mucho talento. Sí. Entonces, me gustaría también que habláramos como de esa parte. Sí, total. Mira, yo creo que una de las cosas que está pasando que tenemos que tener en cuenta es la globalización. O sea, la globalización, el ejemplo perfecto es en Netflix. Tú te metes a Netflix y hay series polacas, series de Dinamarca, series de España, series de Argentina, cuando anteriormente todas las series buenas venían de Estados Unidos. Yo me he visto unas series alemanas increíbles. Entonces, la ventaja que tenía Estados Unidos anteriormente, que es lo que está pasando en el lado político en este momento, es Estados Unidos está viendo que como que cómo volvemos a hacer lo que éramos antes. Pero para mí ya eso no va a volver, porque es que la globalización ha
lo mismo que dicen en el fútbol, que el fútbol está muy parejo. Sí, total. Es exactamente lo mismo que Sí. está pasando. Entonces, el problema es lo siguiente, que el ser humano es lo más difícil de cambiar. Complejo, sí. Entonces, las circunstancias, las situaciones, o sea, cuando yo vivía en Medellín, por ejemplo, tú decías, no, es que voy a ir a pasear a Turquía. Y era como que, ¿qué? Pues ay, yo conozco mucha gente de Medellín que viaja a Turquía y es normal, o a Europa. ¿Por qué? Porque las posibilidades, los tiquetes son más baratos, hay más rutas, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a Los Ángeles y la diferencia que había entre Medellín y Los Ángeles hace 30 años, ahora no es igual. O sea, es muy parecido, mucho más de lo que la gente se imagina. Y creo que la evidencia de eso es la cantidad de extranjeros que se están viniendo a vivir a Medellín. Y yo te digo, yo vivía un estilo de vida muy alto en Los Ángeles y en Medellín no me hace falta nada. El problema es que cuando tú estás en una pecera llena de agua, te preguntan qué es agua y tú dices, ¿qué es el agua? Ujú. Sí. Porque tú vives en el agua y no sabes que estás en el agua. Entonces, es una espada de doble filo porque hay un potencial enorme y esto pasa, por cierto, en las sociedades que sufren traumas de violencia, pues casi siempre, no siempre, pero muchas veces tienden a reinventarse. Alemania, Israel, Medellín, ¿cierto? Y hay digamos, como una necesidad del ser humano de comprobar que esto no soy yo soy diferente. Desafortunadamente, a nosotros digamos, nos metieron desde las noticias cultura en la cabeza que somos un país tercermundista, que la política, que el presidente, que aquí no hay dinero. Y te estoy diciendo, eso no es cierto. Nosotros hemos levantado el mismo capital en Medellín que en Estados Unidos, inclusive más, de personas de Medellín. En Medellín hay mucho dinero. O sea, primero, eso no es cierto. Segundo, lo que tú dices del talento y las oportunidades aquí, creo que lo que falta sí es un poco más de disciplina, quizá. Nuestra cultura tiene ese balance entre pasar bueno y disfrutar y pues tenemos el país que tenemos más el circo de la India es el único país que nos gana en festivos, algo así. Ok, sí. Ujú. El segundo país con más días Más festivos, o sea, festivos. entonces esa parte, digamos que sí, pues se puede manejar, pero sí falta un poquito como de en el talento de disciplina y como de verdad, pues dedicación, pero de resto, todo lo que necesitamos, el material puro que necesitamos para nosotros ser iguales que un Silicon Valley está. El problema es que cuando tú estás en la pecera, en una pecera que tú crees que está llena de tierra y se le quita la tierra, tú la sigues viendo llena de tierra porque has vivido ahí toda la Sí. vida. Y eso es lo que tenemos que cambiar. A lo que voy es que, y en esto yo he hablado pues mucho, estuve hablando con el exdirector de Ruta N en estos días y hablamos sobre esto porque en Ruta N intentaron hacer esto. Ruta N tenía antropólogos, Ruta N tenía científicos estudiando cómo cambiamos el mindset. Inclusive Ruta N fue responsable por la mayoría digamos, pienso yo, de la mayoría del impulso que tuvo inicialmente Medellín en tecnología, pero todavía nos quedó faltando eso de parte del mindset. Y uno de mis propósitos personales es cómo traer un proyecto donde Medellín sea reconocido internacionalmente por los emprendedores con el mejor mindset. Bueno, y creo que en esto también va a estar involucrado AFI. Ya no voy a decir nada, pero pues estoy hablando con varias personas. A ver cómo Spoiler. podemos crear esto, Sí. porque me parece que nuestro diferenciador puede ser ese. No nos vamos a diferenciar en tecnología, pues somos buenos, pero no somos los mejores. En esfuerzo, tampoco, porque pues hay personas y culturas de trabajo que trabajan 80 horas y eso es normal en Medellín. Hasta los mejores emprendedores no trabajan 80 horas. Entonces, pero en realidad al final del día, como te decía anteriormente al principio, el 90% es mindset. 90% es persistencia, berraquera, y eso es mindset. Es como creerse el cuento de que somos Exacto, buenos, literal. exacto. Si lo que tú crees se hace realidad. Eso para mí, pues yo lo he vivido y yo sé que no hay ninguna evidencia científica, pero para mí como ser humano
47 años, es muy, muy cierto, y me lo creo. Y entonces, ¿cómo hacemos para crear una generación de emprendedores que se la crean? Y con eso, yo creo que Medellín va a llegar a la posición que se merece en el nivel mundial. Esa es la mentalidad, Sí. total, amén. Yo quería también pues hablar, porque yo a Andrés lo conocí en una charla, específicamente acá en la universidad, y me pareció muy bacano como esa mentalidad tuya, ¿cierto? Sabemos que, me imagino que tú creciste en esta época más de la violencia, pues Sí, a mí me claro. tocó, pero no en Casi fui en el sicario, tema. en serio. Exactamente. Entonces, me parece bacano, o sea, ¿qué te hizo como llegar a esa mentalidad de que, hey, sí, bueno, en Colombia hay mucha violencia, sí, porque hay muchas personas que dicen, no, qué pereza, Colombia está jodido, yo me voy para el exterior y chao, dejo mi país botado. Como cambiar esa mentalidad de decir, hey, no, yo sé que mi país tiene muchas grietas, tiene Ujú. muchas cosas malas, pero yo lo amo y obviamente no voy a borrar esto, pero voy a decir, vámonos para adelante. O sea, nos caímos, pero levantes y vamos para adelante porque en esta vida es así. O sea, puedes tener un momento maluco o triste, pero saca la positividad, o sea, cambia el pensamiento, porque muchas personas todavía no Sí, tienen eso. Y me parece muy chévere porque tú llegaste a trabajar en Disney. sí. En Disney y digo, wow, muy teso porque uno como a cada uno de los 20 años no dice, parce, ¿yo cómo voy a hacer para llegar allá? Ajá. Entonces, Yo creo que Estados Unidos, lo más especial que tiene, no sé si alguna vez tú te viste la serie de Michael Jordan, The sí. Last Dance. Bueno, hay una parte donde su entrenador habla sobre lo que hace a Michael Jordan especial. No sé si la recuerdas. No. No No, creo que la recuerde, porque pero sí, es largo el sí. documental. Bueno, él dice, en realidad el don que tenía Michael Jordan no era que saltaba más alto, que corría más rápido, que hacía más básquets. El don que él tenía era la presencia, o sea, su habilidad de no preocuparse eh, si el próximo partido lo iban a perder, o sea, él estaba siempre completamente presente. Y ahora que tengo una bebé, he aprendido mucho sobre pues, el desarrollo de los niños, porque sí, yo soy así, nerdo, y leo libros sobre eso. Todo en realidad viene desde el apego. Cuando tú tienes un apego seguro, el ser humano tiene la capacidad de explorar y desarrollarse. Y cuando tú creces, tú sientes algo que tú sabes que siempre vas a estar bien. Lo que yo me he dado cuenta, y no tengo ninguna evidencia, pero pues empírica, digamos, es que la cultura nórdica, o por lo menos de Estados Unidos, crea personas que son mucho más seguras y que saben que van a estar bien. No sé si es por nuestra tradición, la religión, no sé. Aquí nos creamos con mucho miedo, la culpa, el lo hiciste mal. Y eso pasa en todos lugares, pero inclusive una persona en la calle de Estados Unidos a veces te rehúsa a decirte cosas. O sea, dice, no, es que, no, ¿por qué? O sea, y uno dice, no, pues que man tan conchudo. Sí. Pero hay un nivel de pensamiento de que primero es que yo siempre voy a estar bien y seguro, y segundo, que saben que son los mejores. Entonces, la razón en realidad por la cual Estados Unidos es mejor en armas, en guerra, en deportes, en todo, es porque la gente se cree una chimba. Esa es la razón. Y no tienen miedo de que, obviamente hay de todo. Estamos hablando, generalizando, o sea, en una parte muy grande, pero en general, la diferencia diría que está en la educación y el crecimiento. De si a ti te crían diciéndote que tú eres el mejor, vives en el mejor país y que todo va a estar bien, también pues quizá tenga que ver con la infraestructura de, no sé, de apoyo a los padres, no sé, que no hay tanto crimen. Pero entonces la pregunta que yo me hago es cómo hace, hay una frase de Nelson Mandela que dice,
Es más fácil educar bien a los niños que reparar hombres dañados. Entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. O sea, yo creo que lo primero que debemos mirar es cómo cambiamos este sistema de educación. Y yo te digo una cosa, los colegios aquí en Medellín están mucho más evolucionados que los de Estados Unidos. Y por eso yo te digo que en 30 años los niños que van a salir de aquí, para mí, si cambiamos esta otra parte, van a ser más tesos. Porque es que aquí hay mucha más conciencia en los colegios. O sea, yo todos los colegios que visito son súper avanzados. O sea, eso es loco. En Estados Unidos no se ve eso. Y bueno, y lo otro es... para los que ya estamos en este proceso, la ventaja que yo veo gigante es que nosotros venimos de una cultura ancestral diferente, donde hay demasiada sabiduría y enseñanza, y entre eso pues tengo que hablar de los psicodélicos, que por cierto, o sea, ya vuelvo a lo que dije ahora, Silicon Valley se creó una cultura de psicodélicos, es que Silicon Valley salió de los 60, pues no de los hippies, pero de esa cultura o contracultura. Entonces, nosotros aquí tenemos herramientas que no hay en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que, bueno, hay otro tema ahí con ¿cuál es la palabra en Estados Unidos? Apropiación de la cultura. Que están viniendo extranjeros a apropiarse de esa cultura, a dar ceremonias de yagé, de hongo. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que te quiero decir es que hay herramientas en nuestra cultura y en nuestro sistema que debemos aprovechar para manejar la segunda parte, que son las personas que ya crecieron con ese mindset. Pero de aquí en adelante yo creo que la revolución viene por medio de la educación, y por eso nosotros con Borja Vilaseca, que todavía estamos como en un proceso de entender qué es lo que podemos hacer juntos, pero desde el punto de vista de Enrique, a nosotros nos encanta lo que él está haciendo con la educación, porque Borja Vilaseca está transformando la educación, ese es su propósito, y eso es lo que en realidad necesitamos para crear una nueva generación. Y te digo que los problemas socioeconómicos y de dinero y eso, etcétera, 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 existen iguales en Estados Unidos. O sea, yo vivía en una ciudad con la población más grande en el mundo de indigentes. Entonces, ¿cómo vas a decir que no hay problemas? Eso no es cierto. Es solamente lo que creemos. Total. Sí. Ok. Mencionaste a Silicon Valley. A mí me parece que es gente muy tesa, o sea, unos locos que uno dice, parce, no, muy arriesgados, porque uno dice, wow, allá me gustaría pues que explicáramos acá qué es Silicon Valley, porque muchas personas no saben, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, a ver, a mí me parece cuando lo hablaste en la charla, gente muy, o sea, muy, ¿cómo se dice? Muy sacada, porque es como, wow, yo quiero hacer lo que todo el mundo no hace, yo no me quiero conformar con lo mismo, quiero como salir de ese molde, de esa zona de confort, porque ser emprendedor es como ser diferente, literalmente, porque te toca enfrentarte a muchas situaciones, a que literalmente los no van a existir, las puertas cerradas van a estar siempre, y te vas a quebrar siempre, o sea, te vas a Claro, como Kintsugi, las grietas. claro. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito más de Silicon Valley y esas experiencias que has vivido en la parte de emprendedor, y que nos vayamos un poquito más por esta línea. Sí, yo creo que lo más sorprendente que aprendí, entonces, bueno, en el 2012, yo como buen paisa, era desarrollador, y yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad gigante, porque yo decía, las startups, y entonces yo no conocía nada del ecosistema. Entonces yo me iba todos los días para Santa Mónica y me sentaba en un café y empezaba a hablar con la gente. Y así empecé a hablar y conocí más gente y me presentaba más gente y me presentaba más gente, y terminé siendo Entrepreneur in Residence, que es una posición pues muy privilegiada en una de las firmas de inversión más grande en este momento de Estados Unidos, que en ese momento estaba empezando, y yo los vi empezar, empezaron en un garaje. O sea, empezamos juntos, yo empecé con ellos y crecimos. Y la primera empresa que yo, es que siempre se me olvida esta palabra, ¿cómo se dice? Advisor en español, como mentor. Sí. Sí, de la que fui mentor fue Honey, que unos años después se vendió a PayPal en 4.000 millones de dólares. Y cuando ellos empezaron, George, el CEO, me pedía ayuda. Y yo decía, o sea, ¿este man qué está haciendo? Y todos decíamos, esto es browser hijacking, esto no va a funcionar. Nadie, de todas las ideas que habían en ese momento, o sea, nadie pensaba que se iba a funcionar. Madre. Entonces, obviamente, pues vi muchas cosas que yo no me esperaba. Yo creo que lo primero es cómo los emprendedores de verdad, o
sea, hacen las cosas antes de que pase. O sea, y la manera en que se presentan como más grandes de lo que son o lo que tienen. Como este concepto de fake it until you make it, ¿cierto? Y que de verdad no hay nada especial. O sea, los procesos que yo veía eran personas igual a la persona que sea, y yo sé que va a sonar muy loco, pero déjame explicarte. Igual que la persona que se hace en un semáforo a vender un chicle. Es el mismo proceso. O sea, tú vas todos los días y tú te atreves a vender el chicle. Lo único es que ellos se atreven en más grande, por decirlo así. Claro. Pero el proceso es igual. O sea, les decían que no, les decían que estaban locos, pero la persona seguía. O sea, no hay nada, en realidad lo que quiero decir es que no hay nada especial. Lo más especial es la persistencia. O sea, perseverar y creer en uno mismo. Entonces, la diferencia, obviamente, entre el emprendedor de Silicon Valley que vende chicles en el semáforo es que el del semáforo quizá no crea que puede ser emprendedor. Pero si aplica la misma técnica, le funciona. Sí. Y si entonces, ¿qué me ayudaba a mí? Que los paisajes hablan, o sea, uno aprende aquí a hablar, a comunicarse bien, o sea, todo ese, el verbo, como le dicen aquí, el verbo le ayudaba a uno mucho, porque es que en realidad muchos de los emprendedores que yo veía tenían eso. Era el verbo, y se sentaban con los inversionistas y era el verbo, pero no tenían nada. Está pura carreta. Sí, es pura carreta, en serio. Pero pues obviamente con la idea de que sí lo voy a hacer, no es por engañar. Pero es mucho, o sea, es un atrevimiento, o sea, pero de un nivel que inclusive nuestros inversionistas nos decían, o sea, eso es ilegal, mejor. Entre más ilegal, mejor. O sea, no ilegal hasta el punto, pues, que te van a meter a la cárcel, pero, por ejemplo, un ejemplo, Uber. Cuando Uber inició era ilegal. O sea, cuando muchas partes, etcétera. Bueno, Airbnb, pero lo hicieron. Y las reglas se tuvieron que conformar a ellos. Entonces, no es el proceso, no hay nada diferente. Es solamente qué tan grande es tu visión, hasta dónde quieres llegar. Y creo que eso me impactó mucho porque yo dije, bueno, pues es que esto yo lo he visto 1000 veces en Medellín, en mi familia, en la gente. Eso es lo que hace la gente en Medellín. ¿Qué hace la persona que se levanta en Medellín que no tiene cómo comer? Bueno, en todas partes del mundo, no solo en Medellín. Pero pues yo ya que vivo aquí pongo el ejemplo, pues sale a la calle y pide comida o busca comida o la rebusca. La rebusca, el emprendimiento es la rebusca. Lito. Cuando tú buscas inversión, la rebusca. Exactamente eso. ¿Tú crees que tú vas a y todo el mundo te dice, la mayoría, y eso le pasa a todos los emprendedores, a los mejores y a los peores, la mayoría te van a decir que no. Entonces, ¿qué hace? Uno la rebusca. Es exactamente lo mismo. Y eso es lo que me gustaría que la gente entendiera, que no hay nada especial. No hay nada diferente. Porque uno lo ve súper lejano, como, uy, no, esta gente tiene una fórmula o esta gente es alguien, o sea, un espécimen especial. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y creo que vivir en los dos lugares me ayudó a ver eso. Y tú me preguntabas que por qué. Y pues yo creo que la ventaja que tuve es que tuve las dos experiencias y puedo comparar. Esa es la ventaja más grande. Porque al comparar uno puede decir, bueno, pero es que esto es diferente y esto no. Entonces, ¿por qué están viviendo tantos emprendedores extranjeros en Medellín? Porque ellos también pueden comparar. Pero la desventaja que tiene la persona de Medellín es que no puede comparar porque no ha vivido la otra experiencia. Y al no vivir esa otra experiencia, piensa que esta experiencia es absoluta y no es real. Y entonces se cree lo que le dicen los demás sobre las otras experiencias. Claro. Las noticias, el tío, el presidente, que no es cierto. Sí, o sea, Medellín es como el amigo influenciable, que uno le dice como, hey, no, vos sos un bobo, vos no vas a ser capaz, y se la cree. Y se la creen. Entonces, es como decir, no, hay que tener como el autoestima, como le decimos nosotros, y no, pues esta gente puede decir que yo soy el peor, pero yo me creo el mejor, el más teso, y eso es lo que tú dices, porque pues sí, acá vienen muchas personas del extranjero, que últimamente hay demasiadas, es porque acá en Medellín hay muchas cosas que la gente dice, wow, qué bacano, y yo ya tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y las personas aman a Medellín. Claro. Es que Medellín es un paraíso, nosotros no nos hemos dado cuenta lo maravilloso que es estar acá. O sea, somos muy afortunados, literal. Y yo te quería preguntar, en esos años que estuviste en Estados Unidos, que viste tantas experiencias maravillosas,
Obviamente hubo una parte de ti que dijo, parce, wow, no me la creo que esté viendo No, eso. sí, perdón, y te voy a Ajá, interrumpir ahí para decirte algo. A ver, cuando yo empecé ese proceso, yo venía con la misma autoestima de Medellín, sí, inclusive ya viviendo en Estados Unidos. A mí lo que me cambió, creo que yo tengo un cerebro un poquito diferente, eso sí lo digo. Pues por muchas razones que yo creo que no tenemos tiempo de entrar en eso. Pero, tranqui, tranqui. pero a mí lo que me hizo cambiar es, mira, yo me crié con mi mamá. Mi mamá fue mamá soltera, yo no tuve un ejemplo de un padre, por decirlo así. Entonces yo pensaba, criándome en Medellín en esa época, que un hombre era un man maloso, que un hombre era un man que peleaba, que era un hombre... Cuando yo empecé a relacionarme con estos emprendedores, yo dije, marica, es que esto es ser un hombre. Y nunca había tenido ese ejemplo. Entonces, esa transformación vino por medio también del ejemplo. Es lo que te quería decir. Ya. No, pues muchas gracias, o sea, qué bacano que dijiste eso. Sí. Porque todavía tenemos como esos estigmas de nuestros ancestros pasados y todavía seguimos como pues con ellos, o sea, como lo que tú decías, no, es que para mí un hombre era esto lo que me mostraban en mi familia, lo que yo veía con los papás de mis amigos, lo que me mostraba mi sociedad. Sí. Entonces es muy bacano que cambiaste eso. ¿Alguna vez pensaste, estando en Estados Unidos, con todas estas propuestas, oportunidades maravillosas que tuviste, de no regresar a Colombia y decir, no, yo me quedo Sí. acá? Oh my God. ¿Y por qué? Nunca Quiero pensé que iba a saber. volver a Colombia. Ay, contame un poquito más de eso, porque pues uno estando en Estados Unidos como que, uy, no, acá hay muchas oportunidades, acá me quedo, acá estoy feliz, estoy viviendo pues como, entre comillas, la vida de mis sueños, ¿cierto? Sí, yo creo que fueron varios factores. Primero, la pandemia cambió todo en términos de la presencialidad, ¿cierto? Entonces, eso obviamente abrió la posibilidad de que uno pudiera trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que la primera razón para uno no irse a Estados Unidos es porque los trabajos están aquí. Pero pues sabiendo que uno podía trabajar desde cualquier... Y no soy el único, pues mucha gente se ha dado cuenta de eso, obviamente, y por eso la globalización se está expandiendo más y más cada día. Entonces, primero eso. Pero eh, todos los extranjeros siempre tienen el sueño de volver a su país, sino que es que ellos piensan en el futuro cuando se retiren, comprar una casita en el campo. Por eso la ceja también está llena Sí. de retirados de Estados Unidos, bueno, y aquí también. Creo que esa era una cosa. Y lo otro es que no había visto el desarrollo, como te decía, que estaba pasando en Medellín, porque yo no venía mucho, venía un momento y no tenía como la oportunidad de ver en realidad lo que estaba sucediendo. Entonces, obviamente, digamos que yo no estaba dispuesto a cambiar mi estilo de vida, pero cuando me di cuenta que no tenía que cambiarlo, pues esa fue una de las razones. Ahora que estoy aquí me doy cuenta que en mi vida personal soy mucho más feliz. Porque yo digo una cosa, pues que es muy mía, no se la he escuchado a nadie más y no sé, por eso no sé si sea, pues te digo, no tengo ninguna evidencia, pero es mi opinión. A mí me parece que en Estados Unidos a las personas se le olvidó cómo ser seres humanos. Ok, sí. O sea, lo más difícil en Estados Unidos para mí fue la falta de conexión. Para tú ver un amigo tienes que decirle con 2 semanas de anticipación que te ponga en la agenda. O sea, ¿me entiendes? Cosas así. Y entonces las relaciones humanas son muy distantes. Y en Colombia es muy diferente. O sea, en Colombia llega una persona al almuerzo, un amigo te llama y vamos a parchar. O sea, Es algo es muy, muy normal, muy espontáneo. cotidiano, sí. Exacto. Entonces, creo que, y volvemos a lo que te decía anteriormente, que para mí, ¿por qué las ciudades como Medellín van a ser el futuro de la humanidad? Es porque no se les ha olvidado cómo ser seres humanos. Y aquí sí quiero decir algo que me parece muy importante, que estamos en un punto crucial de esta historia de esta ciudad. Y hay que tener esto muy en cuenta, de que hay un fenómeno que creo que cuando yo llegué aquí nadie sabía que era ay, se me olvida la palabra en este momento. ¿Cuál? Cuando llega, espérate, llega unas personas más afluentes y se apropian de los lugares. Enseguida me acuerdo. Ok. Sí, sí, sí.
Pero eso pasaba mucho en Los Ángeles, que llegaban a los barrios más pobres y como, digamos, la ciudad iba creciendo, entonces el 1% iba comprando y desplazaban a la gente local. Cuando yo llegué, ese concepto en Medellín, no, pero ahora la gente está empezando a hablar de eso. Y creo que hay que tener en cuenta varias cosas, que yo no soy el único que está viendo esto. Quizás sea de los únicos colombianos que lo está viendo, pero hay muchos extranjeros que lo están viendo. Entonces el peligro más grande que hay es que nosotros al no darnos cuenta estamos dejando que quizás estas personas empiecen a tomar, no, quizás decisiones, pero también control sobre la cultura, sobre la ciudad y lo que termina, y ya está pasando en Laureles. O sea, en el Poblado. ¿Cuánto vale un apartamento en el Poblado en este momento? ¿Por qué crees? Porque llegan los extranjeros. Claro. Entonces hay un peligro que creo que tenemos que hablar que es muy importante, que es un deber social nosotros creérnosla. Esto no es como un nice to have, esto es un deber. Porque si nosotros no lo hacemos, hay personas que no son de aquí que sí se lo creen y lo están haciendo. No sé si sabes que hay una empresa en el Tesoro, una clínica en el Tesoro, que hace tratamientos de células madres. Se llama Bioaccelerator. ¿No la conoces? No la Mira, conozco. a Medellín vienen los artistas, los actores y los atletas más famosos de Estados Unidos y nadie sabe hacerse tratamientos de células madres. Esa empresa cobra por un tratamiento entre 30 y 40 mil dólares. ¿Cuánto crees que le pagan al doctor? Imagino que casi nada. Que se gana un doctor en Medellín, 4 millones, 5 millones, 6 millones. El 90% de las ganancias se van para un man en Arizona, americano, que es dueño de la empresa. Y te aseguro que eso va a pasar más y más y más si nosotros no nos ponemos las pilas. Y ese es o sea, toda oportunidad viene con un riesgo. Y nosotros no ver la oportunidad tiene un riesgo gigante de que vamos a perder la oportunidad porque otras personas la están viendo. Y no creas que no pueda pasar, esto ha pasado en muchos lugares del mundo. O sea, Medellín es una ciudad emergente. Y nosotros nos tenemos que hacer responsables por el crecimiento de Medellín. Entonces, sí, yo creo que esto también pues tiene que venir mucho de parte de la alcaldía. Y creo que ellos están trabajando en eso, pues supongo, no tengo información directa, pero sé que saben del problema de lo que está sucediendo y tiene que haber como otra transformación de conciencia como la que hubo hace 10, 15 años, para que nosotros, digamos que nos hagamos dueños de nuestra cultura. Yo digo que estamos viviendo la segunda colonización y esta vez se están llevando el conocimiento. Okay. Esas personas están apropiando nuestra propia historia. Y no digo pues que ¿Sí? las personas de Estados Unidos son malas, No, para nada, pero... ellos ven oportunidad. Exacto. Y yo siento que Y nosotros lo permitimos. Exacto, porque todavía no nos creemos el cuento de que somos buenos, ¿entendés? Y todo radica en esa parte. Sí. Y muy de acuerdo con lo que decías, que literalmente uno va a Estados Unidos y esta gente, o sea, son máquinas, o sea, esta gente solamente viven por trabajar. Exacto. Es súper extraño de que, ay, no, nos vamos a ver mañana en un café. No, o sea, y yo siento que eso es lo que le gusta más a los gringos, porque nosotros tenemos esa calidad. Pues con las personas somos empáticos, acá es una familia. Exacto, y eso es lo lindo de una ciudad emergente que todavía no ha tenido esa transformación. Entonces, yo creo que la única manera en que Medellín va a hacer una diferencia mundial es si no pierde eso. Si no pierde el que tú te montes a un ascensor y te digan buenos días. Total. Y cuando tú te bajes del ascensor, hasta luego. Hasta luego. O sea, ¿en qué ciudad del mundo existe eso? En Medellín. Ninguna. Pues en Medellín. En Medellín o en Colombia en general. Sí. Total. Pues yo no sé en Bogotá, la verdad no sé. Esa parte humana. Sí. Entonces, eso es lo que no podemos perder, porque esa va a ser nuestra ventaja competitiva a futuro. Porque el mundo está cansado del capitalismo salvaje. Eso es insostenible, ya se está colapsando. Entonces tenemos que sostener lo que somos, no podemos tratar de imitar, que es otro error que me parece de los emprendedores que no entienden en realidad cómo funciona el ecosistema de Silicon Valley, que piensan, y me los he encontrado mucho, que todo es competencia, voy a acabar contigo, yo soy el mejor, y aquí desafortunadamente vivimos en una cultura que todavía sigue siendo muy machista.
Y yo no comparto mis ideas, o sea, como qué pena decir esto en el podcast, y que lo tiene más grande. No, tranqui. ¿Sí me entiendes? Es como, Sí. eso, hay una parte que sí funciona así, pero la gente no sabe que en realidad es más colaboración que eso. O sea, en Los Ángeles a mí todo el mundo me dio la mano. Y me daba la mano, pero bien, o sea, me presentaban personas, o sea, todo. Aquí ha sido muy difícil. Acá es muy duro porque todos creen que somos competencia, Pero es como el que hay... miedo, Ajá, este esa me es va a la quitar el puesto de inseguridad. trabajo. Una persona segura Ujú, no hace eso. claro. Viene a lo mismo, vuelve a lo mismo. La inseguridad que tenemos porque no nos la creemos. Entonces, una persona que quiere ser grande, pero es pequeño por dentro, actúa así. Una persona que es grande por dentro y grande por fuera, comparte. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Sí, y yo digo que, pues, obviamente, no solamente en los emprendimientos, que yo siento que ahora es más importante, puedes tener un emprendimiento muy súper guau, Sí, pero yo no puedo conectar, ¿cierto? Y para mí me parece que lo más valioso en estos momentos es que vos te mostres con tu verdadera esencia, quién sos vale. vos, la autenticidad, que es Autenticidad. lo que en estos momentos tanta gente está perdiendo, hasta apenas me vine a dar cuenta, Mm, literalmente nosotros como personas de Medellín o colombianos estamos perdiendo nuestra autenticidad, sí. queriendo ser como el gringo de las oportunidades o el turco o que yo me voy a ir allá, no, o sea, No. tenemos que ser auténticos. Medellín Sí. literalmente es una ciudad maravillosa, somos personas maravillosas, emprendedoras, berracas. Y me impactó cuando estabas hablando porque yo no había caído en cuenta de eso. ¿Me entendés? Ujú. Y también de ese tema de la competencia, porque yo decía, bueno, mucha gente es comunicadora, mucha gente es abogada, mucha gente tiene un podcast, ¿cierto? Mm. Y yo voy a salir a un medio que está muy competitivo, claro, y yo voy a decir, no, parce, yo tengo compañeros muy talentosos que me pueden quitar el trabajo, pues yo digo, no, qué bacano yo admirarte y decirte, parce, te felicito, qué bacano tu podcast, qué bacano tu proyecto, vas a ser muy grande y Ujú. yo te voy a estar ahí para apoyarte. Es también como lo que tú decías, cambiemos esa mentalidad de que, ay no, Es la mentalidad de la el escasez. vivo, ¿cómo es el dicho? ¿El billboard? El No, vivo es bobo, ¿cómo es ese no sé, no dicho? sé, no Bueno, sé. el que se aprovecha del bobo, pues, que Sí, sí, siempre sí, sí, sí. uno dice, ay no, me voy a aprovechar de este, y este le da una Claro. competencia, ay no, todos No. nos tenemos que Es que ese es apoyar. un pensamiento desde la escasez. Y Claro, lo que yo te decía del mindset de Estados Unidos es que la gente no piensa, inclusive el pobre no piensa desde la escasez. Eso es algo ajá, muy loco. Entonces, cuando tú no piensas de la escasez, tú no vives preocupado que te van a quitar. Y ahora, sí voy a decir una cosa que es importante. Entiendo por qué existe. Vivimos uno de los momentos más violentos de la historia de la humanidad. O sea, tuvimos una de las guerras civiles más largas de la historia de la humanidad. O sea, hay razones por las cuales. Pero lo que hay que todos los días repetirnos es que ya no es así. Vivimos ese trauma, pero ese trauma ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y que tenemos un deber como seres humanos, como, no sé, como seres que vinimos a transformarnos, pues en mi opinión, de hacer esa transformación y que ya lo hemos hecho, porque es que yo estoy en muchos grupos de extranjeros en Medellín y lo que más admiran es cómo se ha transformado esta ciudad. O sea, no es algo que nosotros digamos que apenas lo vamos, es que ya ha pasado, sino que tenemos que seguir en esa evolución, porque ya el reto, siempre que tú evolucionas, no es que tú evoluciones y ya, relajado, no, solo llega otro reto más grande. claro, sí. Y ese es nuestro reto en este momento. Te iba a decir, por ejemplo, pues me encanta la manera en que te expresas de Medellín, porque no muchas Ujú. personas lo hacen. Sí. Y eso es lo que también es mi propósito con este podcast, de que las personas reconozcan que somos buenos, que acá hay gente muy bacana, muy maravillosa, y que en Medellín hay que cambiar nuestro pensamiento, ¿cierto? Y pues te iba a preguntar, cuando tú empezaste en este tema del emprendimiento, trabajaste como en esas partes tan maravillosas y tan bacanas, que uno dice, wow, muy bacano, muy teso. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Porque con Enrique me parece algo muy divino. Entonces digo, wow, ¿cuál es tu propósito? Ayudar a las personas, hacer que el mundo sea algo mejor. ¿Cuál es tu propósito? Sí.
Bueno, en este momento, a ver, yo creo que primero hay que entender que emprender, yo digo una cosa, para mí emprender es lo más cercano, si tú emprendes de verdad, es lo más cercano que vas a estar a una guerra sin estar en una guerra. Sí. Porque es que la diferencia es pues la violencia física, pero en pérdidas, en incertidumbre, en que en cualquier paso que tomes te puedes llevar a la muerte, por decirlo así, es igual. Entonces, ¿qué pasa en una guerra? Hay filosofías que dicen que una guerra puede ser como el motor de transformación más grande para un ser humano, porque te toca vivir cosas tan difíciles, o sea, que te toca cuestionarte todo. Entonces, primero que todo quiero poner sobre la mesa que emprender en realidad es es una aceleración de tu evolución como persona. Por ahí escuché una frase que dice, eh, hacer el primer millón es difícil, hacer el segundo millón es más fácil, pero lo más difícil es la persona en que te tienes que convertir para hacer el primer millón. Entonces, yo creo que todo esto también viene desde una evolución personal. Y cuando tú evolucionas personalmente, tu propósito se vuelve más claro, por decirlo así. Entonces, para mí mi propósito es tener una empresa súper exitosa que salga de Medellín. Sé que vemos varios en este camino, pero pues nos encantaría ser el primer unicornio de Medellín, porque en Medellín no han salido ningún unicornio todavía. Y de ahí inspirar. Me encantaría crear un acelerador de tecnología, como lo vi yo en Los Ángeles, como yo lo vi que nació y creció y ahora es de los más grandes del mundo. Impulsar estos emprendedores desde aquí para que no solamente saquen sus empresas adelante, para que vean que sí se puede, pero también para ayudarles con todo este tema del mindset. Lo único que espero es que sea rápido. Pues rápido no porque yo tenga afán, pero pues me preocupa un poco de verdad que en 5 años, si nosotros no nos ponemos las pilas, me preocupa un poco que este tema de ay, se me olvida la palabra, gentrificación. Ok, La ya, gentrificación listo. avanza muy rápido. Sí, Entonces, si Enrique está posicionada a un éxito en 6 años, digamos, pues espero que todavía estemos a tiempo, la verdad. Porque, porque es una cosa que es el mercado se mueve muy rápido, Medellín se vuelve más popular cada día, más y más personas vienen, toda la feria de flores hay más extranjeros, entonces cada vez que viene un extranjero a Medellín, veo una oportunidad de negocio. Te lo digo porque yo lo he vivido. Y bueno, entonces esperemos que el gobierno sea responsable en esa parte y me esperen un poquito. ¿alguna vez dudaste de este emprendimiento? O que, como dijiste, no, ya no quiero seguir más, o se te presentaron muchos obstáculos y dices, bueno, dudé, pero Sí, vamos a seguir para adelante. yo creo que sí, siempre hay dudas, pues eso es normal. Em, pero no dudas desde que voy a seguir, dudas es más como que si será este el product market fit, tenemos que ajustarlo, tenemos que ajustar esto. Pero yo sí digo una cosa que es que, o sea, y creo que esto también, no sé, hay varias personas que lo han dicho, Steve Jobs, el equipo que tú tienes es muy importante para el éxito. Y tenemos un equipo increíble que comparte esta berraquera, pero también esta misión, o sea, y la visión que tenemos. Y yo creo que para mí lo más importante que ya hemos logrado, que inclusive las empresas más grandes no han logrado, es inspirar a las personas que trabajan. O sea, aquí una persona que trabaja con nosotros nos dice que yo soy feliz. O sea, este es mi trabajo de mis sueños. Pero no es porque estemos haciendo algo, pues que estemos en este momento transformando la humanidad masivamente. Lo vamos a lograr, pero no estamos allá. Es por la cultura, por la manera en que nosotros nos respetamos, en que nos valoramos cada uno como seres humanos. Y mi socia también, o sea, poder ella potencializarme a mí y yo a ella, son cosas que tú normalmente no ves en este tipo de negocios, de emprendimiento.
Inclusive, pues, nosotros hemos tenido varios momentos difíciles en la empresa y hemos tenido que hablar, pero mi socio y yo nunca nos hemos gritado ni nos hemos... Y créeme, te lo digo, eso es normal. Yo lo Claro. veía, o sea, personas que se paraban o sea, estaban todo el mundo trabajando en el acelerador y empezaban a gritar. Porque es que tú lo estás apostando todo, la tensión es demasiado grande, o sea, el riesgo es muy grande y los seres humanos se salen de casilla. Entonces, la cultura que tenemos y lo que hemos logrado ya es, o sea, es algo increíble, o sea, es un win gigante. Entonces creo que eso nos impulsa a seguir adelante, a pesar de que sí, o sea, nosotros tomamos una estrategia diferente, fue de hacer antes de hablar, o sea, construir antes de ir a levantar dinero, que mucha gente lo hace al revés y eso trae dificultades, obviamente. Pero pues creo que ahora tenemos una ventaja competitiva cuando vamos a levantar dinero, que es que ya lo tenemos. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero al final del día, creo que en los últimos 20 años lo que he aprendido es que solo hay dos maneras de fracasar: no empezar o darse por vencido. Sí, total, y yo lo estoy aplicando acá porque emprender es heavy, Sí. es durísimo, durísimo, Ujú. y más porque si vos no crees en tu idea, nadie lo va a creer, No, sí, ¿entendés? total. Entonces, pues obviamente el camino no va a ser fácil, pero hay que empezar, porque es que si Sí, la idea se queda acá, bueno, la sí. gente, la vida no te va a esperar, esto se No, va volando, entonces uno tiene como decís vos, empezar, hágale, no piense. Hágale. exacto, hágale. Obviamente, estructurarlo, tener una idea, porque pues no sacarlo por sacarlo y que bueno, ya. Sí. Pero esa es como la idea. Y pues como el propósito también de este podcast es creer en la parte humana, en lo humano, en Ajá. lo resiliente. Y eso es lo que es kintsugi, que es una técnica japonesa para reparar las cosas que se quebraron. Quiero saber cuáles han sido como esas grietas más difíciles en tu camino personal y profesional. No sé si tú has visto una frase que me sale mucho en Instagram del CEO de Nvidia, el CEO de Nvidia, que dice: espero que sufras bastante. Me encantó la frase, súper cruda. Porque el sufrimiento se volvió como tabú. Y estamos hablando, no es, hay diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento sí se puede evitar. Pero es que no hay crecimiento sin dolor. Y creo que estamos cayendo en la trampa de quizá una cultura de que quiere evitar el dolor a todo, el ser humano en general, como a cualquier costo. Pero el precio que estamos pagando es que estamos perdiéndonos de las oportunidades. Y esas grietas grandes, pues para mí ha sido la de salud mental, que creo que podríamos estar un podcast entero en esto, pero te doy así como una previa. Yo desde los 16 años tomé antidepresivos hasta los 36. A mis 36 años yo tomaba 5 medicamentos psiquiátricos. Y con la ayuda de un psiquiatra increíble de Los Ángeles, que es profesor de psiquiatría en UCLA, es inclusive psiquiatra de unos directores de cine más famosos, pude sanarme, como dice él, vacunarme. Y todo fue por medio de la meditación. Eh, Obviamente eso fue muy duro, tuve muchos momentos de depresión heavy, varios intentos de suicidio, pero tú salir de eso cuando todo el mundo te decía que tú tenías que depender de esos medicamentos el resto de tu vida, creo que te da mucha confianza. Entonces yo creo que primera grieta. Segundo, creo que también mi relación con el femenino. Pues, como te digo, no crecí con un buen ejemplo de padre y estoy reparando todavía esa relación con el femenino, que en Estados Unidos está muy distorsionada, sigue siendo el patriarcado más patriarcado es Estados Unidos. Sí. El sexo, el porno, la guerra, o sea, todo. Eh, y creo que aquí hay una conciencia más amplia, pero todavía tenemos mucho que sanar. Y tener una hija y ser padre soltero, obviamente me está enseñando mucho sobre eso. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Uf.
No se lo recomiendo a nadie el ser papá soltero y crear una empresa a la misma vez. No dormí 2 Duro. años, no sé cómo lo hice. Es muy duro, pero pues ahí también es donde te pruebas. Hay una frase de Epicteto que dice algo como, o Sócrates, no recuerdo, desafortunado el hombre que nunca ha tenido dificultades porque nunca ha tenido la oportunidad de probarse a sí mismo. Y creo que son oportunidades de uno decir, puta, es que yo sí soy capaz de hacer algo imposible. Pues que si a mí me lo hubieran dicho, no, imposible. Pues no lo planeé así, obviamente, salió así, pero no era lo que yo quería inicialmente. Pero eso es lo que, como dice mi tío, lo más chimba de la vida es que no sabes qué va a pasar mañana. Me encantó, el tío muy sabio. Sí, muy sabio. Literal. Entonces sí, ha sido eso, sanar el femenino. Y yo no sé si tú has pensado en esto, con esta analogía que estás haciendo, este concepto del Kintsugi. kintsugi. Me parece muy interesante que tú hayas escogido ese ejemplo o ese concepto porque pues nosotros somos ricos en oro. Sí, Entonces volvemos a lo mismo, que el material para sanar está aquí. total. Y yo creo que mucha parte de mi sanación personal no ha concluido, pero ha también tomado lugar aquí en Medellín con las medicinas ancestrales. Me han ayudado muchísimo. Y volver a mi tierra, o sea, volver. Porque igual uno tiene una conexión energética de donde nace, eso siempre va a ser así. Y eso me ha sanado mucho también, volver, estar con mi familia. Entonces es un proceso, pero pues espero que todas estas grietas que han sido reparadas y sigo reparando, que puedan ser un ejemplo de una vida maravillosa. Como dice la introducción a la maestría del amor. Muy leído. Acá hemos citado a todo mundo. Pero no me la sé bien, pero para que la busquen los que están escuchando. Es increíble cómo empieza ese libro y dice algo como que la vida es un sueño y mi propósito es hacer de ese sueño una obra maestra de amor. Qué lindo. Y esa es, yo creo que para la razón para la que uno crece es para inspirar, inclusive pues aquí entre esas experiencias, que esto no, sí no se lo recomiendo a nadie que lo haga, por favor. Yo ya pues he tenido varias experiencias, inclusive, por cierto, pues para ser muy claro y responsable, esto de los psicodélicos fue inspirado por este mismo psiquiatra, porque ya hay muchos estudios de John Hopkins y el man es muy psiquiatra, pero también va a Burning Man, entonces es como muy, ¿cómo se dice?, avanzado, avant-garde, y él fue el que me propuso, dijo, ahora que estás en Colombia y tienes la oportunidad, debes explorar eso. La última experiencia que tuve fue en mi casa, yo lo hice solo, y fue una dosis bastante grande de psilocibina, pero yo creo que para resumir el mensaje de todo eso que viví, no lo vayan a hacer en casa solos. Es la frase de Steve Jobs que creo que no es muy conocida, que dice, la persona más poderosa del mundo es el narrador. Y me di cuenta que la manera en que evoluciona la conciencia humana es viviendo una vida que valga la pena contar. Para que eso se vuelva una historia. Y con esas historias es que los demás se inspiran para también hacer lo mismo. Entonces, la tradición humana siempre se ha, pues inicialmente, y ahora pues con la forma escrita también, pero inicialmente se ha transferido la información contando historias. Y el cerebro humano se desarrolló para aprender y evolucionar escuchando historias. Entonces por eso es tan importante tener estas grietas, repararlas y contar cómo lo hiciste. ¿Y qué le dirías a ese Andrés, a ese niño interior? Que creo que, como todos, yo siento que a mí todavía, obviamente, me falta recorrer mucho en esta vida,
pero al azar interior, yo creo que ella nunca se imaginaría llegar hasta este punto, crear un podcast, hacer Sí, entrevistas y darle pues voz a estas personas tan maravillosas como tú que están cambiando esta narrativa en Colombia. sí. Entonces, ¿qué le daría, o sea, le dirías a ese Andrés de tu yo interior? Yo creo que yo le diría dos cosas. Primero, que todo va a estar bien. Y segundo, que no, que sueltes el control. Yo creo que de las cosas que he aprendido también, iba a citar otro libro, qué pena. Tranqui, tranqui. Mi libro favorito se llama El experimento de rendición. Em, lo, lo que básicamente enseña el libro, y yo lo he vivido y aprendido, es que la vida es más sabia que uno. Yo creo que si tu vida, cuando tú llegas al final y dices, "Jue puta, viví la vida exactamente como me la imaginé", fracasaste. Total. Porque no dejaste que la vida te sorprendiera. Sí, porque Es ya que, tenías todo así. y es que es el chiste clásico del man que va al cielo y San Pedro lo recibe y, y el man le dice, gracias por el Mercedes, yo no sé qué. Y San Pedro le dice, ah, pero yo te tenía un Ferrari. Sí, ok. No sé si lo has escuchado, una Sí, vez me sí, lo contaron un escuché, chiste así. sí. Es lo mismo, esa es la enseñanza de que es que nosotros no sabemos un culo, parce. Lo que pasa es que hay que desarrollar bien la intuición porque estamos también en un periodo de mucha desinformación, de demasiado humo. Yo quisiera que hubiera una plataforma de como Instagram que a ti te dieran likes por lo que haces y no por lo que dices. No por lo que eres, porque muchas Sí, veces lo que exacto, aparentas. porque todo el mundo, es que es muy fácil hablar. ¿Y sabes qué? Nadie está poniendo nada original. Ujú. Ya todo lo que puedas decir, podemos decir tú y yo, está dicho. Ya lo han dicho, estamos repitiendo. Entonces, claro, es muy fácil caer en eso, pero si tú desarrollas la intuición y sabes escuchar y digo esta palabra con mucha cautela, fluir, porque de nuevo puede ser malinterpretada en yo no hago nada y dejo que fluya y todo me Claro, llegue, que es algo muy común también, que eso es un error. Em, Tu vida puede ser espectacular, maravillosa, una obra maestra de amor. Entonces le dirías esas dos cosas, que todo va a estar bien y que suelta el control y aprende a fluir, pero responsablemente. me encanta. Y es verdad lo que tú decías, y cito acá al ex rector Juan Ujú, Luis, él me decía, Sara, es que ya estas nuevas generaciones han perdido pues como la manera de dejarse sorprender. sí, Ya las personas como que, ay, bueno, sí tengo esto. Bueno, en mi vida es así, pero no, déjate sorprender. La vida es muy maravillosa. Y sí. a mí a veces la vida no es fácil, la vida es muy dura Es y que no debería ser fácil. no es fácil. Por eso cada vez algunas situaciones nos rompe Claro, para volvernos más valiosos. Y eso es sí, lo más bonito porque si no nos dejáramos sorprender, como tú dices, que sería la vida misma. O sea, claro. hay que dejarse fluir y muchas veces uno, por esa no, tengo estructurado esto va a ser así, no. O No. sea, vive la vida, Sí, porque no sabemos si pues mañana vamos a estar vivos o qué. sí, yo creo que vive la vida Ujú. y escucha la vida. Escucha lo que te está mostrando y sigue el camino que te está mostrando. De nuevo, desde que lo hagas responsablemente y de verdad estés escuchando tu intuición y no tus deseos internos, porque esto puede ser muy mal interpretado y lo he visto también. No, es que la vida me está diciendo que yo me vaya a rumbear todos los días. Sí, mucha gente lo aplica mal. Sí, 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 Sí. exacto, eso ya es desde el ego. Pero sí, yo creo que es que tenemos, y esto pues viene desde enseñanzas muy antiguas, pero sobre todo se está viendo más y más. Creo que de las cosas más difíciles que le ha pasado a la humanidad, que ha impedido más su evolución, es las comodidades que tenemos. No es que no debamos tener comodidades, sino que es que en qué momento se volvió que lo difícil es malo. En qué momento se volvió que pasar experiencias duras no debería ser. Es que eso es necesario y es parte de la vida, sino que nosotros
vivimos en una cultura donde juzgamos que esto es bueno y malo, pero es que en la naturaleza, ni en la evolución, ni en el universo, nadie juzga que porque como un león se comió la gacela que es malo. Es parte del proceso. O sea, no estoy diciendo que te vas a ir a comer otro un ser humano, pues, pero algo así. Obviamente, tenemos más conciencia que eso, pero lo que quiero decir es que nosotros buscamos solamente la comodidad y por eso me parece que técnicas como las inmersiones en el hielo y cosas así me parecen espectaculares, porque te enseñan eso. El dolor más grande es causado por la resistencia al dolor. No por el dolor, porque el dolor es inevitable. Cuando tú resistes el dolor, se vuelve sufrimiento. Entonces, en buscar la comodidad es lo que terminamos es sufriendo más. Claro, porque nos atrevemos a ir por esos sueños. Nos conformamos Claro, con lo de siempre. Y nos sentimos inconformes porque hay situaciones que no podemos controlar. Claro. Entonces, todo es al revés. Pues sí, no, y ya que, pues, me imagino que lees demasiado, porque hemos citado muchos maestros acá. Me gustaría saber si tu historia de vida fuera un título de un libro, ¿cuál sería? Y que me des la explicación por qué. El pillo de Belén. Ya lo he pensado muchas veces. Ok, ¿y por qué? No, me salió una vez ese título. No, yo creo que es porque si yo no me hubiera ido de Medellín, yo creo que yo sí hubiera sido pillo porque ya estaba como, antes de los 11 años en esa época era muy heavy. Claro. 88, 86, 87 años muy pesados para Medellín y esa era la cultura. Y muchos de mis amigos ya habían sido pillos, varios los mataron, los habían matado en esa época. Entonces el pillo de Belén es un título pues llamativo, pero representa la evolución, ¿cierto? Sí. Cómo el pillo de Belén pudo llegar a ir a Los Ángeles, a volver a Medellín, etcétera, etcétera. Quizá no, solo es un título que he pensado. No, pues está súper chévere. No sé si la editorial estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo con como que, bueno. Bueno, y ya finalizando, ¿qué mensaje le darías como a estos jóvenes o futuras generaciones que tienen ideas súper locas, pero humanas, que sienten que sería bacano tenerlas acá en Medellín, pero les da miedo como materializarlas por ese mismo tema que hemos hablado de que no se creen el cuento, de que sienten que no tienen las mismas oportunidades o tal vez no, se quedan ahí? Sí, que vayan al hueco. En el hueco hay mucha gente con plata. Uy, sí, y en el hueco hay mucha gente emprendedora, ya la gente dice, no me importa, yo me la rebusco como sea. Que busquen, o sea, yo pienso que lo primero es que busquen los recursos aquí y si lo siguen intentando van a ver que sí están y que no se crean la historia de que en otras partes es más fácil. No es cierto, no es cierto. Ya aquí tenemos todo lo que necesitamos, ve y búscalo y compruébate a ti mismo de que aquí está. Y que aquí tienes todo lo que necesitas. Y cuando tú veas que es realidad, la vas a creer. Qué bonito. No, yo Sí. quedé súper inspirada. Gracias. No, Andrés, en serio, muchísimas gracias. Gracias por creer en este proyecto como yo creo en él. Eres mi primer invitado. Realmente estaba demasiado asustada. Le decía a mis papás ahorita, estoy muy asustada porque hace rato no hacía un podcast y más sola porque siempre estaba acompañada de los profes. Y no, realmente esta carrera y Sara como tal me ha enseñado mucho y por eso estoy acá en este podcast, porque este podcast también es como decirme a mí misma, mija, creas el cuento, de que usted es talentosa, de que con este podcast, porque tenía mucho miedo de decir, uy, no, este podcast no le va a gustar a nadie, y lo más importante es como a Sara es la que le tiene que gustar lo que hace, ¿cierto? Sí. Primero, y creer en ella. Entonces te agradezco porque el primer invitado siempre lo voy a recordar, todos van a ser muy especiales, pero en serio, es un honor para gracias. Y sé que Enric va para arriba, va a ser el unicornio, eso es manifestando. Total. Y espero pues que
disfruten este podcast como yo lo disfruté acá con Andrés y no, muy felices. Gracias, no, gracias Sara y gracias a todos los que están escuchando y bueno, ya saben, Enrique ahí en Instagram y lo que necesites Sara. Nosotros lo etiquetamos. Dale, de una, gracias. Muchas gracias. A ti, chao.